Bienvenido a este espacio de canal de YouTube de Hidrómetra Movilidad Sostenible. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, que trabajan en pro de proyectos que buscan potenciar la movilidad sostenible. En este espacio entonces tendremos este curso o capacitación que básicamente estará enfocado en el acercamiento a los sistemas automotrices desde la perspectiva de los vehículos eléctricos. Estará a cargo entonces de mi persona, Juan Sebastián Ochoa Cortés, y damos entonces inicio a este curso. Para empezar entonces el contenido general del siguiente estará inicialmente la perspectiva general de vehículos eléctricos, desde su historia y principales características. Luego estaremos haciendo un recorrido por los principales sistemas, desde la tracción, suspensión, frenos, estructura y por último el sistema de dirección. Entonces, ¿qué conocemos nosotros por vehículos eléctricos? ¿Qué sería entonces por definición un vehículo eléctrico? Básicamente un vehículo eléctrico entonces es aquel que es impulsado, que su movimiento se logra por medio de un motor eléctrico. Pero entonces ese motor eléctrico está alimentado, su energía nace desde una batería eléctrica. Antes de pensar a hablar entonces de lo que son los vehículos eléctricos, cabe marcar la anotación de que fue el primer automóvil de la historia, inclusive antes de los vehículos de combustión. Nació entonces en Escocia y también parte de su desarrollo se estuvo dando en Holanda entre 1832 y 1839. No se sabe con exactitud cuál fue el año en el cual surgió, por así decirlo, el primer automóvil, pero la certeza está entre ese rango temporal. Y era además un vehículo que era muy utilizado por la clase alta, ya que por así decirlo era un vehículo sin ruido, era un vehículo que era muy fácil de manejar, ¿cierto? En sí era muy simple el arranque del vehículo eléctrico y además era un vehículo que no iba muy rápido, entonces se acomodaba mucho al confort y deseo buscado por la clase alta de la época. Para la época entonces tenemos que esa velocidad máxima era solamente de 32 kilómetros por hora. Como les decía, la tecnología apenas estaba naciendo con respecto a la movilidad eléctrica y eso fueron en esa época como el tope al cual podían llegar los vehículos. Una característica importante para marcar es que eran vehículos muy utilizados por mujeres, precisamente por las características anteriormente mencionadas, eran de fácil manejo, no eran muy rápidos y además eran muy cómodos desde la perspectiva del sonido y del confort del mismo. ¿Cuáles son las principales características de los vehículos eléctricos? En primer lugar, tenemos lo que es la eficiencia energética. Las eficiencias de estos vehículos actualmente rondan entre los 60 en el peor de los casos y en el 90%. No producen emisiones de gases contaminantes, por así decirlo, entran en la categoría de que son vehículos cero emisiones, no requieren mantenimiento en comparación con los vehículos de combustión, ¿cierto? Los vehículos eléctricos tienen 35% menos piezas que un vehículo de combustión y además, si nos vamos a mirar un poco, el hecho de que no se requiere aceite, de que no tenemos toda la infraestructura de un motor de combustión, entonces ahí es donde no se requeriría tanto mantenimiento en comparación y además, como les decía, el hecho de que cuenta con 35% menos piezas. Desde la visión del rendimiento, tiene una característica muy precisa y es la aceleración y torque son continuos y además, y algo muy importante, que es un factor muy diferenciador y es que son instantáneos. Siguiendo con las características entonces de los vehículos eléctricos, no todas son por así decirlo positivas. Hay algunas en las cuales también el mercado ha reconocido esas falencias en los vehículos eléctricos. Para empezar tenemos lo que es el alto costo de la batería. En muchos casos significa hasta el 50% del valor total del vehículo. El tiempo de carga, ¿cierto? De esta misma batería, a pesar de que en los últimos años se ha ido desarrollando alta tecnología al respecto, pero este tiempo puede rondar entonces entre las 4 y las 10 horas para lograr una carga total. En términos de autonomía, a pesar de existir referencias que superan este valor, el promedio del mercado está en los 200 kilómetros. Y por último, el peso y espacio es algo que, por así decirlo, el mercado ha cuestionado mucho con respecto a los vehículos eléctricos, y es que las baterías están significando un gran porcentaje del espacio total del vehículo y por ende también mucho más peso. Estaremos entonces haciendo un recorrido por los principales sistemas
de los vehículos eléctricos. Acá en pantalla tenemos lo que fue el primer prototipo de vehículo eléctrico del grupo Hidrómetra y estaremos entonces dando un barrido por lo que será inicialmente el sistema de tracción desde una perspectiva del motor. Continuaremos con la tracción desde una visión de las llantas, lo que es neumático y rin. Seguiremos entonces por el sistema de suspensión. Pasaremos también entonces a lo que es el sistema de dirección, estaremos mirando lo que es la estructura y su respectiva carrocería y por último estaremos entonces analizando todo lo que tiene que ver con el sistema de frenos. Iniciando entonces con estos sistemas de tracción, empezaremos con los neumáticos, que es la parte fundamental para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un vehículo terrestre, en este caso un vehículo eléctrico, y básicamente los neumáticos son los encargados de lograr el movimiento del vehículo. Son hechos de caucho, goma y generalmente están reforzados con acero. ¿Qué nos permiten los neumáticos? Básicamente un contacto por adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando así el arranque, el frenado y además actúa como amortiguador en el caso de que hayan ciertas irregularidades en la vía o las fuerzas normales que rigen el movimiento del vehículo. Además, los neumáticos son los encargados de transmitir todas las cargas del camino y sumado a esto genera el movimiento por medio de los sistemas de tracción. Por eso entonces los neumáticos son los encargados de toda la transmisión de fuerzas, no solamente desde el vehículo hacia el pavimento para generar el movimiento, sino también todas las cargas que se generan en el camino son transmitidas por los neumáticos, desde momentos, fuerzas, velocidades y aceleraciones. ¿Qué entonces podemos decir de los neumáticos? Las referencias y la simbología estará dado por lo siguiente. En primer lugar, tenemos las dimensiones principales, que básicamente nuestra primera cifra es el ancho en milímetros, la segunda cifra es el perfil, pero en porcentaje del ancho, y la tercera cifra es el radio del rin, esta vez en pulgadas. Entonces tenemos un ejemplo acá, tenemos un 295/80 R17 o RIN 17 y básicamente ¿qué estaría significando? Significaría entonces que el ancho es 295 milímetros, ese 80 significaría el perfil, qué porcentaje del ancho significa, ¿cierto? Entonces en este caso el alto del perfil sería el 80% de 295. Y por último tenemos entonces que será un rin de 17 pulgadas. Continuando entonces con las referencias, tenemos también lo que es la velocidad máxima. Tenemos una referencia, un símbolo que nos da cuál sería esa velocidad máxima que estaría aguantando el neumático. Generalmente en los vehículos contamos desde el símbolo B hasta el símbolo Y. Es poco usual ver el ZR y además también es muy poco usual ver los símbolos de la A, al menos en vehículos de 4 ruedas. Es muy utilizado también en bicicletas. Y por último tenemos lo que tiene que ver con la carga. Tenemos un índice que nos dice cuánta es la capacidad de carga que puede soportar ese neumático solo. Básicamente entonces estamos desde el índice 71 que referencia a 345 kilogramos y nos vamos hasta el índice 110 que nos referencia 1060 kilogramos. Continuando con los sistemas de tracción, vamos entonces con lo que es el RIN, un sistema muy relacionado con el anterior, ya que es el encargado de alojar los neumáticos y cumple la función de transmitir las fuerzas, momentos y el movimiento del neumático a los demás sistemas. Entonces existen diversos tipos y formas de rines, pero todos básicamente están cumpliendo la misma función. Entonces, como podemos ver ahí en la gráfica, pueden existir los rines de moto, los rines de carro, los rines de bicicleta y todo estará supeditado a las cargas que deban soportar, a la forma de ensamble que se vaya a dar, si es de doble apoyo o de un solo apoyo, como vemos en ambas gráficas, o dependiendo también entonces del proceso de manufactura que se vaya a implicar, irá cambiando la geometría. Continuando con los sistemas de tracción, cerramos entonces con el más importante de todos, que es el motor.
Básicamente este es el elemento capaz de hacer funcionar todo el sistema, todo el vehículo, transformando algún tipo de energía, en este caso energía eléctrica, en energía mecánica para realizar determinado trabajo. En este caso, poder darle movimiento al vehículo. Entonces estaremos mirando dos casos principales, que es lo que actualmente podemos conocer en el mercado, que son los motores convencionales que vienen vinculados con una transmisión o un producto, un tipo de motor que actualmente ha tenido mucha cabida en el mercado, que es el motor hub. El primero de estos dos tipos de motores entonces será el motor convencional, vinculado entonces con transmisión, y sus principales características estarían dadas por una eficiencia de aproximadamente el 80 al 85%, pero tendrá unas pérdidas en esa eficiencia de las que se estarán dando por la transmisión de potencia. Sí tiene una capacidad mayor de torque y velocidad, precisamente por el hecho de que tiene transmisión y se puede estar jugando con esos valores, pero en este caso para vehículos al menos en el mercado colombiano no son muy convencionales, ya que apenas se está incursionando en esa tecnología de manera local. Y en segundo lugar tenemos entonces lo que será el motor hub. Básicamente es un motor de cubo. El motor está central en el rin del vehículo. Es un motor que está últimamente muy utilizado en lo que son las bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas, motos eléctricas, pero también ha sido escalado a los vehículos de cuatro ruedas, no solamente para la visión de automóviles, sino también para camiones de carga. ¿Cuáles son las principales características de este motor? Básicamente su eficiencia está en aproximadamente entre el 75 y el 80%, ya que tiene baja eficiencia para algunas revoluciones de velocidad, tiene una capacidad limitada de torque y velocidad, dado que no hay capacidad de transmisión y el mismo motor viene con esas limitaciones. Este es el tipo de motor más usado, como les dije, actualmente en el mercado de motocicletas, bicicletas y patinetas eléctricas. Algo importante también para marcar, y es que también esa eficiencia baja se da por el hecho de que el mismo motor, el mismo rin, debe cargar con todo ese cubo central. Continuando entonces con los sistemas de los vehículos eléctricos, tenemos lo que es la suspensión. Básicamente la suspensión es el sistema encargado de amortiguar las cargas que entran al vehículo por medio de los neumáticos, amortiguar las irregularidades del camino que ingresan al vehículo de la misma manera y además buscan entonces poder darle confort al piloto. Una de las funciones más importantes de la suspensión es mantener la tracción en todas las ruedas del vehículo en todo momento. La intención entonces es que las ruedas siempre estén pegadas al piso para poder mantener tracción y control del vehículo. Entonces hay dos tipos generales de suspensión, que es la suspensión de eje rígido y la suspensión independiente. Básicamente, como vemos en la de eje rígido, ambas llantas están conectadas y, por así decirlo, el movimiento, la inclinación que se pueda llegar a dar en una de ellas se verá reflejada en la otra. Mientras que en el caso contrario, la suspensión independiente, si alguna de las dos llantas llega a pasar por alguna irregularidad o requiere amortiguación, la otra, por así decirlo, no tendrá ninguna incidencia ni se verá afectada por el movimiento en la llanta continua. Entonces, de esos tipos de suspensión, tenemos que de eje rígido hay tres tipos principales, que es tipo ballestas, son láminas apiladas que básicamente lo que tratan es de cumplir esa capacidad de amortiguación. Tenemos la que es two link y four link, que básicamente lo que la diferencia es la cantidad de barras con las cuales se une a ese eje rígido, pero ambas están entonces utilizando lo que son amortiguadores. En la visión entonces de las suspensiones independientes tenemos lo que es la suspensión MacPherson, que básicamente tenemos un amortiguador vertical unido a la mangueta de la suspensión y como sabemos en este tipo de suspensión cada una de las llantas son independientes. En segundo lugar tenemos el tipo de suspensión independiente que utiliza barras de torsión y básicamente la transmisión por medio de amortiguadores se ve transmitida a unas barras que tienen la capacidad de generar torsión y por ende amortiguar las cargas entregadas desde los neumáticos.
Por último, en esta visión importante de los tipos de suspensión, mencionamos lo que es la suspensión push y pull rod, que básicamente son las que más se utilizan en competiciones como lo es la Fórmula 1. Y básicamente entonces la push nos habla de un sistema que empuja una barra y genera el movimiento por medio de piezas como lo es el balancín hacia el amortiguador, mientras que la pull básicamente lo que hace es alar para generar exactamente la misma transmisión del movimiento. Este tipo de suspensión permite acortar espacio, compactar vehículos y por ende también es muy utilizada en la Fórmula 1. Siguiendo entonces con los sistemas involucrados, tenemos lo que es el sistema de frenos. Básicamente cumple la función de desacelerar el vehículo desde dos perspectivas, no solamente para disminuir la velocidad, sino también para detenerlo completamente. Entonces, para el sistema de frenos, el funcionamiento básico está desde el accionamiento, ya sea desde el pedal o un accionamiento manual. Toda esa fuerza mecánica se va transmitida ya sea por un medio hidráulico o un medio mecánico que llega entonces hasta un pistón que lo que hace es entregar por medio de una fuerza de fricción ese accionamiento y trata entonces de detener ya sea el rin o en algunos casos, ya veremos en algunos sistemas, lo que será entonces el tambor o el mismo disco de freno. Tenemos entonces para empezar lo que son los frenos de disco. Básicamente sus ventajas están en que se enfrían rápidamente, con más calor mejoran el frenado, tiene un mejor frenado en condiciones adversas, ya sea por agua o por polvo, tiene una respuesta rápida, tiene muy buena disipación de calor, tiene una relación de espacio ocupado y capacidad de frenado muy buena, de la mejor en las referencias de sistemas de frenos, ya que requiere muy poco espacio y además tiene muy buena capacidad de frenado. Y por último, tiene un mantenimiento rápido y cómodo. La acción entonces de frenado es totalmente independiente de la dirección de la marcha. Sus desventajas radican entonces de que las pastillas son más pequeñas que al menos en comparación con los frenos de tambor que ya veremos y por ende entonces el área de fricción es mucho menor. Precisamente por eso tienen un desgaste más rápido. El freno de emergencia es más complejo, al menos para los frenos de disco. Y además el costo es alto en comparación con los frenos de tambor. Hablando entonces de los frenos de tambor, sus principales ventajas están en que tienen una mayor superficie de fricción, es ideal para sistemas de frenado de mayor peso, caso por ejemplo de camiones es muy utilizado. Es de bajo costo en comparación y además tiene una baja temperatura de operación. Algo que también lo caracteriza es que tiene, por así decirlo, una mayor protección del sistema a agentes externos como lo es el agua o el polvo. Desde la visión de desventajas, su rendimiento disminuye al empezar a trabajar a altas temperaturas. Hay una gran posibilidad en la deformación del tambor y de las zapatas. Tiene mayor peso y mayor cantidad de piezas en comparación con otros sistemas, caso del freno de disco. Y por último, tienden a generar muchísimo más ruido, ¿cierto? Hay un chillido característico en este tipo de frenos. Ya continuando entonces con otro sistema muy importante y será entonces la visión de la estructura o carrocería y básicamente la estructura del vehículo es la encargada de soportar las cargas transmitidas por la suspensión, alojar todos los demás sistemas y al piloto y a todos estos protegerlos de agentes externos. La estructura se complementa con la carrocería para poder cumplir con la función de protección y por último funciones aerodinámicas. Entonces podemos para esta parte entonces de chasis o estructura estaremos analizando dos formas generales de chasis, que es el tipo monocasco, que básicamente es una sola pieza autoportante, que cumple funciones estructurales y además da forma general al vehículo. Como podemos ver en la imagen, eso es un chasis tipo monocasco, lo que cumple con funciones estructurales de poder soportar las cargas de la suspensión, de poder alojar todos los sistemas y además la misma estructura genera todo lo que tiene que ver con el habitáculo del piloto y con todas las cuestiones de seguridad que debe cumplir esta parte. La otra forma general que estaremos analizando es la forma tubular larguero,
que básicamente es una estructura que solamente espera alojar o vincularse con los sistemas principales, ya sea de suspensión y en parte también de dirección, pero en ese caso entonces lo que es todo lo que tiene que ver con el habitáculo o con toda la estructura que protege al piloto y los usuarios del vehículo debe ser una pieza o un sistema completamente aparte. Tenemos entonces lo que tiene que ver con la carrocería, como mencionamos anteriormente, cumple con funciones aerodinámicas y de protección de todos los sistemas internos del vehículo, no solamente el habitáculo, sino de más sistemas auxiliares que hacen entonces, generan todo el confort interno del vehículo. En el caso del chasis tubular, como estuvimos mencionando, la carrocería estaría cumpliendo una función no solamente estructural también, para todo lo que tiene que ver con el habitáculo, sino también de protección, que en el caso del monocasco también se ve evidenciado. Y como último sistema tenemos entonces lo que es el sistema de dirección. Básicamente el sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras, generalmente, para que el conductor, sin mayor esfuerzo, pueda guiar el vehículo en la dirección que considere. El sistema de dirección convierte el movimiento rotacional del volante en el lineal que empujan o alan las llantas dependiendo de la dirección. Entonces tenemos dos categorías principales de dirección, que son las direcciones mecánicas y las direcciones asistidas. Para la parte de direcciones mecánicas tenemos entonces lo que es la dirección de barras, que básicamente lo que hace es por medio del volante generar el movimiento hacia las bieletas, que son las que estarán empujando o jalando las llantas. Tenemos por último en la visión de las direcciones mecánicas el tipo piñón cremallera. Por medio de básicamente ese sistema se convierte entonces el movimiento rotacional del volante a un movimiento lineal de las barras. Desde la visión de las direcciones asistidas, tenemos entonces lo que es la dirección eléctrica, es de la última tecnología que tenemos en términos de sistemas de dirección, y básicamente es que por medio del giro del volante se envían señales a un servomotor que es el encargado de generar el movimiento en las barras y dar el movimiento hacia las llantas. Tenemos también lo que es la dirección electrohidráulica, tiene un comportamiento similar, pero en esta vez ese servomotor lo que hace es generar un movimiento en un sistema hidráulico que permite el movimiento hacia las barras y por ende hacia los neumáticos. Y por último, tenemos entonces lo que es la hidráulica, una muy común en los vehículos actualmente, y básicamente el comportamiento es como anteriormente lo mencionamos, el movimiento que se genera rotacional por parte del volante está entonces posteriormente transmitido a un sistema hidráulico que lo que hace es facilitarle al piloto y sin mucho esfuerzo poder generar entonces el movimiento hacia las llantas. Entonces, eso sería toda nuestra capacitación, nuestro curso con respecto al acercamiento a los sistemas automotrices. Recuerden entonces seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram Hidrómetra, en Facebook Hidrómetra UN Medellín, en Twitter Hidrómetra 11. Recuerden suscribirse a nuestro canal Hidrómetra UN y también nos pueden seguir en LinkedIn como Hidrómetra Unalmed. Eso fue entonces todo lo que tuvo que ver con respecto a acercamientos a los sistemas automotrices. Esperamos entonces que hayan podido disfrutar de este curso, que haya sido de gran provecho para ustedes y los invitamos entonces a estar pendientes de nuestro canal y de suscribirse para poder que sigan accediendo a este tipo de contenido. Muchísimas gracias.